Según algunos estudios, el precio de los alquileres se podría haber incrementado de media en la última década, en algunas zonas hasta un 78%. La dificultad o casi imposibilidad de acceder por vía de alquiler, ya no digamos por vía hipotecaria de propiedad, a un piso, a una casa, provoca que la emancipación de los jóvenes se siga retrasando. En este contexto, para el próximo sábado 5 de abril se ha convocado en toda España manifestaciones para exigir una solución. Nos acompaña Jaime Palomera, que es doctor en Antropología Económica por la Universidad de Barcelona y autor de este libro, lo enseñamos a cámara, El secuestro de la vivienda. El sábado, buenas noches, bienvenido. El sábado, manifestaciones en toda España. El secuestro de la vivienda, ¿quién nos ha secuestrado la vivienda? Bueno, fundamentalmente lo que explico en este libro es que lo que está secuestrado desde hace tiempo es la función residencial, la función social de la vivienda. Durante 2 generaciones en España, durante 50 años, hubo 2 generaciones que pudieron comprarse su casa con su esfuerzo y también con ayudas públicas. Pero el modelo tenía un problema. La sociedad de propietarios se basa en la idea de que cualquier persona pueda comprarse una casa y esa casa se convierte en un activo cuyo precio aumenta y por lo tanto aumenta la riqueza de la familia. Para la clase trabajadora, las clases medias de este país, la casa en propiedad ha sido fundamental. Pero el problema de este modelo es que si se basa en que el activo, casa, su precio siempre sube, para los jóvenes cada vez es más difícil entrar en esa sociedad de propietarios. Y además, en esa economía de activos, donde quien tiene ese activo, su patrimonio aumenta, quien termina comiéndose cada vez una parte mayor de la tarta es quien tiene más dinero. Ahora mismo lo que está pasando desde hace tiempo es que quien tiene dinero, a quien le va muy bien la vida, sobre todo a los más ricos, comprar casas es una de las... es una práctica muy habitual, pero básicamente porque las casas dan más rentabilidad que buena parte de los productos de inversión. Sí, lo que pasa es que vamos, lo acabas de definir perfectamente, pero si ese incremento de valor a un inmueble se reparte luego en los herederos, en la familia, claro, se multiplica a lo mejor muchísimo más el precio de la vivienda que cada uno de los herederos tiene que acceder, con lo cual tienen que pagar mucho más por la vivienda. Por eso te pregunto, por el lema de la manifestación, los ciudadanos que van a salir a la calle, en las calles en las ciudades de toda España, exigen solución. Y la pregunta es, ¿tiene solución la vivienda en España? ¿Y qué solución tiene? Sí, básicamente. O sea, ahora mismo el problema principal en España es que por mucha oferta que se cree, el juego de la vivienda ahora mismo se ha convertido en un monopolio para mucha gente. Yo creo que es muy importante que se entienda. Ahora la gente joven y no tan joven que quiera comprarse una casa se encuentra en algo que se parece mucho a una partida de Monopoly, donde la mayoría de las calles están compradas y ya tienen casas construidas y cuando pasas por esas calles te toca pagar. Y el problema además es que no solo no puedes comprarte una casa, sino que ese juego está amañado. Por eso digo que es un monopolio amañado. ¿Y a qué me refiero? Ahora mismo en nuestro país, si tienes mucho dinero y ya tienes varias casas, varios activos, y hablo de gente muy rica, no hablo de una persona de clase media, si ya tienes muchos activos y quieres seguir comprando activos, el sistema fiscal te ayuda a que esa casa te salga más barata. Si una persona trabajadora con su esfuerzo quiere comprarse una casa, tiene que pagar un impuesto, por lo tanto, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que no paga cualquier persona rica a través de un fondo de inversión, por lo tanto, no solo estás jugando a ese monopoly que es cada vez más inaccesible, sino que además las reglas permiten que quienes ya tienen muchas casas puedan seguir comprando casas y no solo eso, sino que si las ponen en alquiler, reciben también ayudas fiscales. Esto es muy importante que se entienda, es decir, no es un mercado libre el mercado de la vivienda, está intervenido, muy intervenido por toda una serie de medidas fiscales que ahora mismo hacen que aquellos que en otras generaciones se hubieran podido comprar una casa con su trabajo, lo tengan mucho más complicado. Pero el gobierno habla de intervenir precisamente desde políticas públicas, ese mercado que tú dices que está intervenido por las políticas monopolistas, ¿no? ¿Se puede intervenir desde el Estado y cómo? O sea, exactamente. O sea, se habla mucho de las regulaciones de precios como intervención y lo que muestro en este libro con datos
es que en realidad el mercado está súper intervenido, pero fundamentalmente a favor de quien quiera poner su dinero en la vivienda como inversión que le va a dar una rentabilidad cada vez mayor. Pues habrá que intervenirlo de otra manera. Claro, o sea, Sí, yo lo que ¿cómo hay que propongo en el libro intervenirlo? es muy básico. Pero Estamos ¿cómo? en un proceso de acaparamiento. La clase media cada vez es más pequeña. Y eso tiene que ver con que los hijos de los que han sido propietarios cada vez lo tienen más difícil para entrar, y propietarios que se hacen mayores, cuando se hacen mayores, cada vez está pasando más que se tienen que vender su vivienda para poder pagarse una vejez de calidad. ¿Quién se está quedando todas esas viviendas? Fundamentalmente, individuos y familias con mucho dinero. Y lo que hay que lograr en este país es que quien tiene dinero, si quiere invertirlo, lo quiere invertir en la compra de oro, en acciones de empresas, que lo pueda hacer, pero no invertirlo en una práctica que no genera valor. Lo que está generando la inversión en vivienda es fundamentalmente que transfiere rentas de los trabajadores y clases medias a la parte alta de la pirámide social, a los que son más ricos. Pero ¿el Estado cómo puede intervenir en eso? Sí, ¿cómo puede intervenir? ¿Solo creando vivienda pública? ¿Eso es una solución? No. Sí. ¿Puede intervenir de alguna manera? Claro que hay que crear vivienda pública, y esto es lo que llevan haciendo algunos países, y hablo de Viena, de Singapur, lo llevan haciendo desde hace décadas. Pero lo que han hecho estos países es, por ejemplo, Singapur, desde hace mucho tiempo, aplica impuestos al acaparamiento de viviendas. Lo que propongo es muy sencillo. Si una familia se quiere comprar su primera casa, debe recibir todas las ayudas fiscales para poderlo hacer. Pero si hay un individuo que tiene mucho dinero, que ya tiene varias casas y quiere seguir comprando simplemente para seguir extrayendo rentas, hay que subirle los impuestos. Y por otra parte, esa es una medida fundamental. Y como digo, Singapur, una ciudad global de éxito, lo lleva haciendo desde hace décadas. Si te quieres comprar tu casa, te ayudo. Si lo que quieres es seguir acaparando, no te voy a ayudar, te voy a poner unos impuestos más altos. Y para terminar, ¿cuál es la medida clave? También, si usted quiere construir viviendas protegidas, sociales, para la ciudadanía, ayudas fiscales. Si lo que usted está haciendo es una práctica especulativa de aumento de precios sin aportar valor, más impuestos. Y también imagino que, por lo tanto, acabar con esa cadencia de 10 años para que una vivienda pública con ayudas públicas pueda revertir al mercado privado. Entiendo que van también por ahí los tiros. Le voy a poner ahora para que escuche una declaración de Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Al hilo de esto de los aranceles y de la política de Trump, ha hablado de vivienda de alguna manera, tangencialmente, pero que puede ser interesante tener en cuenta para todo esto de lo que estamos hablando. Es urgente y debería ser una medida inmediata expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en nuestro país, que, como bien saben, son miles. También proponemos la expropiación de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España, ya sean del sector de la banca, de la energía o de las comunicaciones. Esto se podría hacer, digamos, es factible y, sobre todo, en caso de ser factible, redundaría en una mejora del precio de la vivienda, de alquiler o de propiedad. Bueno, cuando se habla de Viena, se suele hablar, por ejemplo, de cómo durante muchas décadas Viena hizo mucha vivienda pública. Pero se habla poco de cómo, para lograr ese sistema de vivienda pública, Viena lo que hizo fue decirle a aquellos que estaban acaparando pisos y dedicándolos a usos especulativos: yo le voy a subir los impuestos, y esto es lo que hizo. Puso todo tipo de impuestos al acaparamiento de viviendas y a los alquileres especulativos, y esto llevó a que muchos de estos actores se terminaran vendiendo esas viviendas a la administración por un precio más bajo. Muchas de las casas hoy en Viena y en Singapur, que son modelos de éxito, muchas de las casas en esas ciudades que son públicas, antes estaban en manos de grandes tenedores, de actores que se dedicaban a la extracción de rentas. Una regla o ley de la economía básica, la más básica de todas, la más simple y sencilla, es: si baja la oferta, suben los precios; si sube la oferta, bajan los precios. Le llevo esto al caso de la propuesta, por ejemplo, del PP, es liberalizar suelo, barra libre para construir, que afloren, por lo tanto, en 2, 3, 4 años una gran cantidad de inmuebles, y al haber más inmuebles,
tendría que bajar el precio de la vivienda. Esto, en teoría, parece que tiene algo de sentido en esa propuesta. Sin embargo, también hay teóricos que dicen que no, que eso ya pasó en los 90 y lo que provocó fue una burbuja inmobiliaria tremenda. ¿Podría ser un sistema mixto? Es decir, ayudar a que haya más vivienda privada y más vivienda pública. Esto de liberalizar suelo para construir, digamos, de manera constante, con suelo privado, con inversión privada, y tener más vivienda para que en teoría haya más oferta y pueda bajar el precio, ¿es así? ¿Real? ¿Puede ser? Mira, en los últimos 70 años, en este país, en todos los booms de oferta, a finales de los 60, a finales de los 80 y en la última burbuja, entre 97 y 2008, se creó muchísimo, se construyó muchísimo y los precios subieron como nunca. Esto parece que contradice una creencia muy extendida entre muchos economistas. De hecho, básicamente lo que yo vengo a hacer es a impugnar una mirada, por una parte, muy importante de las facultades de economía, que creen que los mercados de vivienda son mercados competitivos, y no lo son, por un sencillo motivo. El suelo, que es la base de la vivienda, es un bien naturalmente escaso, solo tenemos el que nos ha dado la naturaleza, y se ubica en las ciudades donde está la actividad económica y donde tenemos que vivir porque están las oportunidades laborales. Y además, la vivienda es un bien de primera necesidad, por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, de las naranjas, tú no puedes sustituir, ¿no? Tú puedes sustituir una naranja por una mandarina, pero no puedes sustituir una vivienda por otra cosa. Siempre tienes que consumir vivienda. Eso hace que históricamente, a lo largo de 2 siglos, cuando la vivienda se ha dejado en manos del mercado, los propietarios del suelo y de las viviendas han tenido una posición de monopolio. ¿Y qué significa esto? Muy rápidamente. No significa que se pongan de acuerdo entre ellos para fijar precios. Significa que son ajenos a la ley de la oferta y la demanda. Es imposible en las ciudades donde hay actividad económica y donde tiene que vivir la gente generar un mercado competitivo, y esto es lo que permite históricamente a los propietarios subir el precio de la vivienda por encima de los sueldos y de la economía real. ¿Y el plan de choque de vivienda pública es factible? ¿A qué plazo? ¿Cómo podría influir? O sea, el plan de choque en este país... De una empresa pública, por ejemplo, como anunció el gobierno. Es importante que de repente se vea que hay que crear un sistema de vivienda público. Pero el principal problema en este país no es simplemente de... Esto ya no va de derecho a la vivienda, no va de si puedes acceder solo a la vivienda, va de desigualdad. Insisto, para quien tiene dinero, y no hablo únicamente de los más ricos, pues por ejemplo un actor que le va muy bien y tiene mucho dinero, el otro día había un debate en TV1 en La Revuelta. Resulta que una persona que ha ido muy bien se había comprado casas y se generó un debate público. Esa persona, la persona que compra casas, no es ni buena ni mala. Tiene un family office que le está diciendo que es mejor invertir en comprar casas y ponerlas en el mercado del alquiler que en muchas acciones de bolsa. Esto lo que hace, esto es un problema, porque el rentismo históricamente lo que hace es transferir dinero de los salarios de familias trabajadoras a los arrendadores, a los que tienen las viviendas en alquiler. En ese proceso no se crea valor, simplemente el dinero pasa de familias trabajadoras y de clase media a los sectores más adinerados de la sociedad. Y eso tiene un problema. No es simplemente que hay cada vez más desigualdad entre quienes controlan más casas y quienes no tienen casa, sino que además es malo para la economía productiva. Y muy resumidamente, cuando la gente destina una parte cada vez más mayor de su salario a pagar el alquiler, tiene menos capacidad de consumo. Eso hace que las empresas productivas tengan más dificultad para vender. Como los beneficios de esas empresas productivas no son suficientemente altos, ¿qué pasa? Los que tienen dinero invierten aún más en la compra de casas y menos en las empresas productivas. El rentismo, la economía de activo rentista, termina mordiendo la economía productiva. Tenemos que entender en este país que esto no es solo un problema de vivienda, es un problema de desigualdad que cada vez va a crecer más, generación tras generación, y que se va a ir comiendo además a la economía productiva. Esto se puede parar y es con impuestos a este tipo de práctica que consiste en el acaparamiento de viviendas. Nos queda para un minuto, porque enseguida hablamos con el ministro Luis Planas sobre los aranceles, que es otro problema que tenemos encima. No sé si quieres hacer un minuto para la pregunta y la respuesta, Pablo. Bueno, vamos a ver, todo este contexto internacional, y ahora que vamos a ir a la cuestión arancelaria, todo lo que está viviendo actualmente el mundo con respecto a la situación de la vivienda puede empeorar, mejorar. Lo digo de cara, bueno, pues a la realidad económica que estamos viviendo todos, ¿no? ¿Esto puede ser todavía más perjudicial para la crisis que vivimos en la vivienda?
ahora mismo, con la tendencia actual, con la vivienda puede pasar en los próximos 5 años lo mismo que ha pasado con el oro. En los últimos 5 años el oro ha multiplicado el precio por 2, se ha doblado. Con la tendencia actual, que como insisto, que es que quien tiene dinero lo pone en vivienda porque espera que ese activo se revalorice y eso hace subir el precio, lo que va a pasar es que en los próximos 5 años el precio de las casas se va a multiplicar por 2. Esto solo se puede evitar con las medidas que planteaba antes, que es utilizar la fiscalidad. Y de verdad, o sea, el libro lo he hecho para explicar las causas del problema, las soluciones, pero porque estoy francamente preocupado, porque ahora mismo ya la gente trabajadora y las clases medias tienen difícil acceder a una vivienda como sus padres y abuelos, pero es que las generaciones que van a venir detrás, si no cambia, pero es que si no se toman medidas que no vayan a los síntomas, que es regular los precios, sino que realmente hagan que la vivienda no sea como el oro o como un producto de inversión del cual tú vas a extraer una rentabilidad más alta que el resto de cualquier actividad productiva, no vamos a salir del problema y vamos a condenar a las futuras generaciones a una situación incluso peor de la actual. Creo que queda bastante bien explicado, de verdad, Jaime. A mí, que yo soy bastante, digamos, torpe para estas cuestiones, me ha quedado clarísimo, de verdad. Es quitar el incentivo de que sea una moneda refugio la vivienda y que la vivienda simplemente sea lo que fue siempre, una vivienda. Más o menos resumido sería así. Estoy por hacer un libro yo también. Bueno, Jaime Palomera, autor, lo voy a enseñar de nuevo a cámara, por si nos ve algún político, ¿vale? Ahí lo tienen, vamos a ver, El secuestro de la vivienda, de Jaime Palomera. También te digo, perdón, sí. Xavier, también te digo que hablabas de las movilizaciones que va a haber el 5 de abril, este sábado. Lo cierto es que si miras la historia de lugares como Viena, los cambios han venido cuando la ciudadanía ha dicho basta. Esto es así. Es muy complicado que quien gobierna haga los cambios necesarios si la gente no se planta. Esto es así también. Pues para que lo tengan claro los que gobiernan y los que están en la oposición. ¿Vale? Muchísimas gracias y muy buenas noches. A vosotros.